Muy buenas noches, familia sin fronteras. Qué bueno poder estar aquí una vez más con ustedes en casa. Y bueno, ustedes desde sus hogares, pero sabiendo que hoy tenemos expectativa por todo aquello que el Señor quiere darnos, que quiere compartirnos a través de su palabra y que nos afianza en esa credulidad, en esa confianza que tenemos en Él, en ese reposar desde nuestro corazón, sabiendo que Él es suficiente, que ya hizo todo lo necesario para que nosotros podamos vivir en bendición. De hecho, reconocemos durante esta semana, que es lo que se reconoce o lo que hemos escuchado siempre como la Semana Mayor, que lo que procura es que tengamos memoria de la obra hecha por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Mañana jueves comienza lo que nosotros conocemos como la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y bueno, creo que son días para reflexionar, son días para nosotros poder meternos ahí en la palabra y sobre todo poder hacer una recordación de toda esa obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario y una obra que nos mantiene a nosotros hoy en pie en esta tierra y sobre todas las cosas con una proyección buena, muy buena hacia la eternidad, una proyección de toda esa bondad de Dios en la que viviremos y en la que estaremos juntos para siempre. Hoy quiero predicarte un mensaje que sé que ayuda a que nuestra fe pueda seguir creciendo. Quiero enseñarte a través de la palabra y que, pues orando, que el Espíritu Santo pueda traer revelación a tu mente, a tu corazón y de esa manera tú puedas seguir trascendiendo. Así que quisiera que hoy pudieras acompañarme al libro de Josué. Vamos a estar estudiando precisamente el capítulo 14 a partir del versículo 6. Quiero mostrarte un instante que resulta ser crucial en la vida de un hombre llamado Caleb. Recuerda que ese es el único espía, pues junto con Josué, que pudieron hacer una declaración y un reconocimiento conforme a la voluntad de Dios de esa tierra prometida cuando fueron enviados por Moisés. Ahora ellos han entrado a ese lugar prometido por el Señor, ellos han entrado a esa promesa pues dispuesta por Dios desde hacía mucho tiempo y estando allí empieza toda una historia. Quiero que vayamos ahí a Josué al capítulo 14 a partir del versículo 6. Mira cómo dice la escritura. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Estoy leyendo hasta el versículo 13, versículo 6 al 13 de este capítulo 14 del libro de Josué. Y bueno, como te decía, esta es una historia que resulta ser supremamente interesante, que comienza, como podemos leer aquí, desde el mismo día en que estos dos hombres, Josué y Caleb, junto con otros 10 espías van y entran a la tierra prometida, pues y se encuentran con una escena que para algunos pues tiene una interpretación, pero para otros otra. Una en el orden de la fe y para otros en el orden de la incredulidad. Ahora nosotros reconocemos que estos dos hombres, y así he titulado este mensaje, son hombres de fe. Así como escuchas, hombres de fe. Y partiendo de allí, algunos de nosotros, cuando miramos cosas como las que les pasan a ellos, como las que le estaban pasando en este caso a Caleb, frente al transcurrir del tiempo, o sea, habían ya pasado 45 años, llegamos a la conclusión que hay cosas determinadas por Dios para nuestras vidas que parece que no van a poder cumplirse. Sueños que fueron colocados en nuestros corazones, incluso por nuestro Padre, pero por las circunstancias vividas vamos dejando que todo aquello termine disipándose. Ahora, según este relato que tú y yo acabamos de escuchar, que acabamos de leer ahí en Josué, en el capítulo 14, pues esto no parece ser el caso de este hombre llamado Caleb, uno de los 2 espías que, como te decía, sobrevino al desierto para tomar posesión de la tierra prometida por el Señor. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo pudo decir Caleb, dame pues ahora este monte? Si uno leyó o si escucharon más bien con cuidado lo que la Escritura decía, este hombre tenía 85 años de edad.
Uno se pregunta, pues, ¿no estaba demasiado viejo para conquistar un territorio e instalarse en una nueva tierra? De acuerdo a lo que nos mostraba el relato, pues uno se da cuenta que eran ciudades fortificadas, eran lugares que al parecer albergaban tribus o albergaban pueblos que eran violentos. Pero sin embargo, este hombre de 85 años se siente con el sumo vigor para poder cumplir lo que era un sueño, para poder ver el cumplimiento de la promesa divina. Entonces uno se da cuenta que este hombre, dentro de ese orden, está dispuesto a instalarse allí. Él había esperado toda una vida para recibir lo que era esa promesa que Dios le había hecho, esa promesa divina. Y estaba tan deseoso de ver su sueño convertido en una realidad, como lo había tenido hacía 40 años. La primera vez que en este caso él exploró la tierra prometida. Ahora, Caleb supo cómo mantenerse joven y además de eso, cómo permanecer siendo una persona productiva. Él tuvo que esperar años para que la bendición de Dios se materializara, pero nunca este hombre perdió la esperanza, nunca dejó de soñar y nunca puso en duda que la bondad de Dios estaba presente en su vida y estaba presente para con su pueblo. Él tenía un solo objetivo, un objetivo fijo, y ni siquiera 40 años de deambular por el desierto fueron suficientes para que eso lo desalentara o terminara desanimándolo, terminara él queriendo abordar su sueño. Por el contrario, tenía fijo en su mente y en su corazón que podía llegar a donde Dios había dicho. Ahora, quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Puedes decir exactamente tú lo mismo? ¿Te has preguntado alguna vez a dónde se fueron todos tus sueños? ¿Dónde se fueron todos tus anhelos? ¿Dónde se fue todo aquello que tú sabes que Dios había prometido a tu vida? Todo lo que Dios había determinado en medio de su bondad. O sea, ¿qué ha estado pasando? ¿Por qué dejó de cumplirse? O sea, ¿cómo has estado tú frente a tu fe? ¿Eres tú un hombre de fe? ¿Eres una mujer de fe? Así que la primera vez que nosotros vemos en la Escritura que Josué y Caleb vieron la tierra prometida, ellos supieron que sería de ellos y no porque tuvieran la fuerza para poder obtenerlo, era porque sabían que Dios era el que les daría lo suficiente desde su capacidad para poder tomar aquello que parecía para algunos inverosímil, algo que parecía para algunos imposible, pero sabiendo que marchando con el Señor, pues ellos tendrían la suficiencia para alcanzar esa promesa que Dios había determinado sobre su vida y sobre su pueblo. Así que ellos no tuvieron temor en entender que se apoderarían de aquello. Ellos ya tenían en sus corazones albergada esa seguridad de que lo que Dios les había dicho, ellos lo tendrían finalmente. Así que uno halla que hay un informe negativo dado por otros espías. Parecía que los sueños de estos hombres estuvieran frustrados. De hecho, ellos dejaron todas esas cosas que Dios había establecido que estarían sobre sus vidas a un lado. No confiaron en que pudieran ser tomadas, en que pudieran alcanzarlas tal cual el Señor lo había dicho. Ahora, sin embargo, uno nota que Josué y Caleb se mantuvieron fieles. Ellos creyeron que regresarían a esa tierra y tenían la confianza de que la próxima vez que entraran a ese lugar lo conquistarían, sin ninguna duda en su mente y sin ninguna duda en su corazón. Y esta verdad fue la que mantuvo en alto la fe de estos hombres. Esta verdad los mantuvo todo el tiempo inspirados. Así que podemos imaginarlos levantándose cada mañana pensando en lo que Dios les había prometido. Son muchas las personas, ¿sabes?, que temen soñar. Son muchas las personas que temen el poder reanudar esos anhelos que Dios colocó en sus corazones. Son muchas las personas que creen que sus sueños son demasiado grandes para Dios. Y eso es lo que tú tienes que examinar hoy. Tú tienes que verte para saber si realmente eres un hombre o una mujer de fe. Porque para tu Dios, ese que te ha prometido y que te ha cumplido a través de la persona del Señor Jesucristo, para Él no hay nada imposible. Él lo hizo todo posible para aquellos que creemos. Ahora, partiendo de allí, yo quiero que veamos un poco lo que es la vida de Josué. Quiero que veamos incluso el primer punto en esta noche y que tú puedas descubrir a través del carácter de este hombre lo que nosotros necesitamos, aquello que debe inspirarnos para que podamos ir hacia adelante, para que nuestra vida pueda ir cada vez más en función de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ya ha cumplido, porque es que Él ya recorrió ese camino, Él ya estableció una senda solo por la que debemos deambular con fe, con credulidad, y ahí hallaremos todo lo que el Señor determinó para nosotros, todo lo que Él estableció en la persona de Cristo Jesús. Así que lo primero que yo hallo es que el Señor puso en el corazón de Caleb una promesa a la que él tendría que responder con fe. Quiero que veas en Josué, ahí en el capítulo 14, el versículo 6, mira lo que nos va a decir la Escritura a partir de ese versículo. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo,
pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora entendamos esto, esta conversación es entre Josué y Caleb. Josué ha venido con aquel que ha sido su compañero durante 40 años, durante ese trasegar por el desierto, aquel que fue su compañero cuando entraron a la tierra prometida, y viene a reclamarle la parte que a él le corresponde, o sea, la parte de esa tierra que claramente Dios había hablado por boca de Moisés que sería de él, que le pertenecería a su descendencia. Así que estos hombres, tanto Josué como Caleb, tuvieron que soportar circunstancias muy difíciles para poder volver y conquistar el lugar que Dios les había prometido. Ellos habían sido testigos de la muerte de toda una generación de personas que se enfrentaron al Señor y que incluso se negaron, si tú lo recuerdas, a entrar a la tierra prometida, así nos lo dice el libro de Números. O sea, uno nota que Dios les había prometido en Cades Barnea que eso pasaría, pero sin embargo ellos no quisieron seguir adelante en el plan establecido por el Señor. Ahora la Biblia nos dice que alguno de estos hombres hizo en algún momento un comentario que resultó ser negativo. Ellos permanecieron a pesar de todo lo que, estos 10 espías dijeron, pues ellos decidieron permanecer firmes en la promesa que el Señor les había hecho. Y quiero que veas esto, porque en nuestro andar, en nuestro trasegar, en nuestro caminar en el Señor, nosotros nos vamos a encontrar con personas, con cosas, con circunstancias que se levantan a hacer ruido en nuestros oídos, que se levantan con una voz firme y fuerte para que nosotros desfallezcamos. Ellos estuvieron allí, juntamente con estos 10 hombres, o sea, esos 12 príncipes de las tribus de Israel que entraron a la tierra prometida. Ahora 2 tenían una perspectiva en el orden de, desde su responsabilidad permanecer en fe, pero los otros 10 no decidieron aquello, sino que se fueron hacia la incredulidad. Y terminaron contaminando la mente y el corazón del pueblo. El pueblo terminó desfalleciendo, pero a pesar de lo que los otros decían, ellos siguieron parados con firmeza en la verdad de Dios. Dios les había dicho que les daría esa tierra, no importando el tiempo que transcurriera, no importando que los años pasaran, no importando que sus cuerpos tal vez se deterioraran. Bueno, en el caso de Caleb parece que esto no pasó, pero cuando nosotros miramos, ellos siguieron plantados allí en la palabra de Dios, plantados en lo que el Señor dijo, plantados en lo que Dios había determinado y que no cambiaría, porque Dios, pues ellos entendían que desde su carácter no iba a mutar en lo que era su apreciación. Ahora, si nosotros vamos al libro de Génesis, hallamos un ejemplo muy similar, allá en el capítulo 15. Mira que en el versículo 1 hasta el versículo 5, o hasta el versículo 6, mira cómo nos dice la Escritura. Génesis 15, 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, otro hombre de fe, dice en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, escúchalo, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que uno se descubre aquí, o sea, yo diría que nos descubrimos a través de esto. Porque en medio de nuestro trasegar o nuestro andar hacia ese cumplimiento de las promesas divinas, a veces hay dudas que van a tratar de llenar nuestra mente y nuestro corazón. Pero a pesar de eso, nosotros podemos comprobar la bondad de Dios. Cómo el Señor reafirma sus palabras a este hombre Abraham. Él le había dicho que le daría un hijo y no está dentro de su lógica el que se lo dé, no está dentro de su razón, no está dentro de su propia prudencia. Él está pensando que tal vez el que le va a heredar es Eliezer, el que está allí como un esclavo, un sirviente de él. Está diciendo que el que le va finalmente a tomar posesión de las promesas divinas sobre su vida será un esclavo. Y Dios le está diciendo, no es así. Yo te quiero recordar, Abraham, que yo te dije que te daría un hijo. Y si te dije que te daría un hijo y que de él saldría una descendencia y él sería el que te heredaría, tal cual lo voy a hacer. Y algo más hermoso, el Señor termina llevándolo afuera de su tienda y le muestra no solo la arena, esa arena del desierto que es como la arena del mar o las estrellas de los cielos. El Señor hace ese ejercicio para que pudiera reafirmarse en su mente y en su corazón que sus palabras eran ciertas. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Muchas veces pasaremos por momentos en donde tal vez estamos escuchando tanto ruido, donde estamos viendo tal vez nuestros cuerpos cómo empiezan a perder la vitalidad o empiezan a perder el vigor, pero Dios ha determinado una palabra y indistintamente de esas realidades, su palabra es verdad y está por encima de cualquier cosa. Así que en el camino hacia la consecución de la promesa hecha por Dios a Abraham, no, este camino, según uno lo lee, claramente no fue nada fácil. Dios
él había prometido algo, uno descubre que habían días que al ver su cuerpo cómo se deterioraba, de la misma manera lo hacía la esperanza de tener ese hijo. Sin embargo, él permaneció firme creyendo en lo que el Señor le había prometido. La Biblia resalta que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso es lo que quiero que nosotros podamos abrazar hoy. ¿Sabes? Nos corresponde la responsabilidad de permanecer en fe. Nos corresponde la responsabilidad de creer a lo que el Señor ha dicho. Nos corresponde la responsabilidad de abrazarnos con firmeza y fuerza a una palabra que no muta, que no cambia, que es una roca firme, que es inamovible. Esa es la palabra de nuestro Dios. Cada cosa que Dios ha dicho a tu vida, cada cosa que el Señor ha querido sembrar en tu mente y en tu corazón, cada sueño, cada anhelo, cada uno de sus propósitos para ti. Ahora es tiempo de que nosotros podamos abandonar cualquier duda, que podamos dejar de ver con los ojos físicos para empezar a tener una visión espiritual de lo que Dios determinó sobre nosotros. Es tiempo de soñar. Así que todos aquellos que hemos decidido creer en el Señor, todos aquellos que caminamos para poder alcanzar los propósitos, tendremos circunstancias que procuran hacernos desfallecer. Personas que por su falta de confianza en Dios nos querrán contagiar con toda su incredulidad. Como te lo decía hace un momento que pasó con los 10 espías que acompañaron a Josué y a Caleb. Pero es nuestra responsabilidad, así como lo escuchas, es tu responsabilidad y la mía aferrarnos con confianza a la palabra que el Señor nos ha dado para que nuestra fe permanezca todo el tiempo avivada. Es tu responsabilidad y es la mía, no se te olvide eso. Tú dirás, pastor, ¿y cómo hago eso? Bueno, estando allí, metidos en la palabra, estando haciendo este ejercicio que precisamente esta noche Dios nos brinda, y es poder escuchar lo que Él dice a través de hombres de fe, el poder fortalecer nuestra credulidad a través de lo que comemos cada día, a través de esa vida de comunión con el Señor, a través de esa vida de oración, a través de ese ministrar de su Espíritu Santo. Ahora, lo segundo que nos muestra también este pasaje es que Caleb mantuvo viva en su mente y en su corazón las promesas de Dios, así como lo escuchas. Él no permitió que se disiparan. Él las atesoró y eso hay que verlo. O sea, nos tenemos que preguntar por qué hay cosas que no se han dado y a veces es porque simplemente las tomamos como si Dios las dijo, pero no sé si debo aferrarme a ellas, no sé si debo tener la confianza de que eso no cambiará. O sea, él atesoró esto, él mantuvo ese avivar en su corazón en cuanto a lo que era la palabra que había salido de la boca del Señor para él y para sus generaciones. Mira lo que dice Josué en el capítulo 14. Versículos 9 y versículo 10 dice de la siguiente manera. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó de hollar, tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Quiero que note, porque aquí está Caleb recordando las palabras de Dios para su vida y para sus generaciones. Ya según lo que leemos, han transcurrido 45 años después de ese momento y un duro trasegar, pero muy duro por el desierto. Caminó junto con una generación que la Biblia describe como de dura cerviz, eran tercos, eso es lo que describe con muchas situaciones. Vio momentos incluso de juicio de parte del Señor para su pueblo, vio a su pueblo pervertirse en el orden de lo que era el caminar establecido por el Señor. Sin embargo, no siendo él con culpa, porque esto es interesante verlo, él no era de los que había decidido no entrar a la tierra prometida, pero sin embargo, a pesar de todo eso, este hombre sigue haciendo una confesión llena de la credulidad de esa promesa que había recibido de parte del Padre. Así que el Señor puso un sueño en el corazón de Caleb y pasara lo que pasara, el sueño terminó permaneciendo. El sueño no se disipó, el sueño estuvo ahí vivo. Ahora, hubo momentos que su fe fue puesta a prueba. Pues uno diría que probablemente sí, así como nosotros nos pasa en nuestro caminar o nuestro trasegar por esta tierra en el orden del cumplimiento de los propósitos divinos. Con seguridad tuvo que pasar, así como lo pasó Pablo, así como lo pasó el mismo Señor Jesucristo. O sea, él tuvo que estar enfrentando situaciones que tal vez lo hicieron temblar. Pero sabe, él pasó la mayoría de todos esos momentos o todas esas situaciones como lo hacemos nosotros. Él pudo incluso haberse preguntado si alguna vez volvería a ver esa tierra que el Señor le había prometido, esa tierra que Dios incluso le había permitido pisar, que le había permitido ver. Y mira, esto me conduce a ese mismo hombre del cual te he estado hablando, además de Caleb y además de Josué, y es Abraham.
Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, al capítulo 6, el versículo 13 al 15, mira lo que nos describe la Escritura precisamente hablando de este hombre de fe. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y aunque no es el tema, quiero reafirmarlo. Si hay algo que resulta ser fundamental en la vida de un creyente para poder ver el cumplimiento de lo que ya Cristo hizo en la cruz a su favor, es el tener paciencia. Tenemos que tener paciencia. Dios sabe qué cosas tiene que hacer en nuestra vida, Dios sabe qué cosas tiene que formar en nuestro carácter, Dios sabe cómo tiene que alinear un montón de situaciones a nuestro alrededor, pero debemos tener paciencia, así como tú lo escuchas. Esa paciencia está asociada precisamente con lo que te decía hace un momento, con esa característica que tuvo Caleb, y es que él mantuvo viva en su mente y en su corazón la promesa que el Señor precisamente le había hecho. Ahora, hablando de Abraham, Dios le dio a este hombre la promesa de un heredero. Eso era lo que le había dicho, que le daría un hijo llamado Isaac. Pero tuvo que esperar muchos años para que precisamente aquello que él deseaba, aquello que se había imaginado, pudiera cumplirse. Así que la Escritura, esa que hemos estado leyendo ahora, esa que está ahí en Hebreos, dice que Abraham esperó con paciencia. Así que durante esos tiempos estoy seguro de que él tuvo que recordarse a sí mismo de la promesa original que Dios le había dado un día. Esa promesa a través de la que él vivía. Así que los periodos prolongados de esperas nos pueden a nosotros hacer dudar de si en realidad hemos escuchado a Dios o si tal vez ha sido nuestra mente, si tal vez ha sido nuestro corazón que quiere desviarnos. Y quizás estés esperando algo en este momento y necesitas, así como lo oyes, recordar lo que Dios originalmente estableció en tu corazón, una y otra vez. Yo quiero decirlo desde mi experiencia personal, pero a mí me acontece, sobre todo frente a ciertas adversidades o ciertas circunstancias difíciles que se presentan en nuestras vidas. Cuando yo lo veo en la mía, yo a veces tiendo a pensar, ¿sí será que escuché bien? ¿Será que escuché mal? ¿Será que el Señor sí me dijo eso, que va a hacerlo? Pero nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra, esa palabra pura, esa palabra que desde el principio Él determinó y que nos colocó a soñar, que nos colocó en proyección a lo que es su perfecta voluntad. Ahí es donde estaba Caleb, ahí es donde estuvo Abraham y ahí es donde nosotros debemos estar. Así que partiendo de eso, la duda y la incredulidad atacaron a Abraham. Y cuando lo hicieron, él ofreció acción de gracias y alabanzas. Eso es lo que hizo este hombre. Así que cuando Satanás ataca tu pensar, cuando Satanás ataca nuestro corazón o ataca nuestra mente, no debemos ser pasivos frente a eso. Cuando él trata de colocarnos esa duda o esa incredulidad, ¿sabes? Nosotros no debemos dejar de hacer nada. Tenemos que hacer dentro del orden de la autoridad que se nos ha otorgado. Así que nosotros debemos luchar contra él. Y las promesas de Dios claramente van a revelarse. Así que tú tienes que decirle a tu enemigo con voz alta, desde la autoridad en tu corazón. Tienes que hablarle y tienes que establecer el que él se ha echado fuera con todos esos argumentos que quiere colocar en tu mente. Nosotros tenemos que meditar en lo que Dios ha dicho en su palabra para poder llegar a esa revelación de aquello. Tenemos que escribir lo establecido por el Señor y recordarlo una y otra vez y recordárselo incluso a nuestro enemigo cuando él quiera prevalecer por encima de los sueños o los anhelos que Dios determinó para nuestras vidas. Uno, de hecho, mira que cuando el Señor le da una palabra, una visión al profeta Habacuc, eso que él estaba esperando en Dios, decidió escribirlo. Él lo escribió en tablas, así en tablillas. ¿Para qué? Para que no solo él pudiera verlo, sino que todos pudieran leerlo. Y bueno, de eso se trata. Escribe esos sueños, escribe esos anhelos, escribe esos propósitos establecidos por Dios, porque claramente el Señor los cumplirá. Y en esos momentos de dificultad, el volver ahí, el volver a lo que el Señor te ha dicho, el volver al texto original, el volver a las palabras originales de Dios va a fortalecer tu fe, va a avivar tu fe, va a hacer que tú estés encendido para seguir adelante. Así que tal vez estás teniendo dificultades en tu casa, estás teniendo dificultades con tus hijos, estás teniendo dificultades en tu matrimonio, pero recuerda lo que el Señor dijo, lo que el Señor estableció en su palabra para ti. Y desde ahí empieza a pelear esa buena batalla de la fe. No permitas que sea Satanás el que se establezca por encima de la palabra de Dios, lo que Él dice con su boca. Caleb no permitió que lo que dijeron los espías, eso que expresaba temor, miedo, incredulidad, ahora se sobrepusiera sobre las palabras del Señor. Abraham no permitió que lo que estaba viniendo a su mente estuviera por encima de las palabras de Dios. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, permanecer firmes en cada verdad
que Dios ya determinó sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y con paciencia solo esperar el cumplimiento de aquello. Ahora, dentro de lo natural, porque dentro de lo espiritual ya fue ejecutado por Dios. Los que deben estar listos para que eso pase somos nosotros, porque el Señor ya lo hizo, Él ya lo estableció, Él ya nos bendijo, Él ya dijo algo y nadie puede cambiar absolutamente ni una sola palabra de lo determinado por nuestro Padre. Así que tal vez tú te encuentras ahora o puedes estar pasando por una situación difícil. Pídele al Señor que te recuerde a través de su Espíritu Santo cada promesa de esperanza que te ha dado para tu vida. Después de esto, tú comenzarás a tener la confianza de que Él dará respuesta a todo lo que son tus necesidades, sea cual sea. Él ya dio una respuesta sobre eso. Sabes que la Biblia nos habla y nos dice ahí en Santiago en el capítulo 4, en el versículo 7, que debemos sujetarnos a Dios, resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Y ese sujetarnos a Dios es agarrarnos firmes de Él, agarrarnos firmes de su palabra. Y lo que va a acontecer entonces es que eso establecerá una resistencia hacia toda argucia de nuestro enemigo y Él terminará marchándose. No podrá prevalecer ni contra Dios, ni contra su palabra, ni contra nosotros que somos sus hijos, sus ungidos. Así que mi invitación es, iglesia, a que peleemos la buena batalla de la fe, que nos mantengamos firmes en cada confesión de lo dicho por Dios en su palabra. No importa cómo te sientas en este momento, no te des por vencido, porque recuerda que tu Dios es fiel, tu Dios cumple todo cuanto dice. Así como Él cumplió la promesa de Abraham, así como cumplió la promesa a Josué, así como cumplió la promesa a Caleb. Bueno, Él lo hizo en un momento determinado, en el momento señalado también va a cumplir cada palabra que ha establecido sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Ahora, lo tercero y último que quiero que veamos esta noche es que Caleb se revitalizó en el Señor, así como lo escuchas. Él estableció el tener fuerzas nuevas, pero lo hizo en la fuente, fue a la fuente. Esto me hace recordar a David. La Biblia también dice que David se fortaleció en el Señor en el momento difícil. Y por tanto, es el consejo que quiero darte. No trates de fortalecerte en otras cosas, no trates de sacar tu mente o no trates de distraer tu mente creyendo que desde esa perspectiva tú vas a poder revitalizarte. La única forma de hacerlo es en Dios, en su palabra, a través de la administración de su Espíritu, a través del fluir de su Espíritu, del llenar de su Espíritu en nosotros. Esa es la manera en que nosotros podemos tener ese vigor que requerimos. Y mira cómo dice ahí en Josué, en el capítulo 14, a partir del versículo 11, dice así. Voy a leer desde el versículo 11 hasta el 13. Todavía estoy tan fuerte, está hablando Caleb, como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. ¿Qué cosa tan sobrenatural la que nos describe la palabra? Porque no es posible que un hombre de 40 años tenga y albergue la misma fuerza de un hombre de 85 años. Yo te lo digo. O sea, uno a medida que van pasando los años siente que no es lo mismo. Ya uno va a levantar la pierna y bueno, parece que no tiene la suficiencia para levantarla como lo hacía antes o para hacer las piruetas que hacíamos antes. Pero este hombre está diciendo que está en la misma condición en ese momento, o sea, ahora teniendo 85 años al momento en que Dios se le manifestó después de haber regresado de esa tierra que él pudo ver juntamente con Josué. Entonces, uno termina dándose cuenta que Caleb se revitalizó a través del tiempo, convirtiéndose en ese hombre que ahora estaba listo para hacer lo que el Señor determinaba. O sea, uno se da cuenta que él termina llegando por segunda vez a la tierra prometida. Y él pudo tomar posesión de la región montañosa y ni siquiera de las tierras llanas. Pero también vemos en Josué que se revitaliza a través del tiempo y se termina convirtiendo en ese nuevo líder del pueblo. Ya Moisés había muerto y ahora el Señor le dio lo suficiente para que él pudiera guiar una nación, una nueva generación, porque recordemos que la pasada había muerto en el desierto. Ahora, nosotros tenemos que partir de allí, porque debemos formarnos el hábito de dejar atrás todo lo que debilita nuestra fe y fortalecernos en el Señor. O sea, usted tiene que dejar de hablar, porque algunos de nosotros, yo tengo que decirlo por mí mismo, cometemos el error de referirnos a nuestra vida como una vida cansada, como una vida sin fuerzas, como una vida sin las mismas capacidades. Y sepa que si hay cosas que Dios necesita aún que se cumplan a través de usted tener la fortaleza, Él se lo va a brindar, Él nos los va a brindar.
Él dice que Él nos da fuerzas como el búfalo, que Él nos renueva como las águilas, como se renuevan las águilas. Y desde esa perspectiva tenemos que comprender que incluso a través del poder del Espíritu Santo nosotros podemos tener esa vitalidad que se requerirá para alcanzar lo que el Señor determine en medio de su bondad y que nos ha dado por promesa. Así que en vez de alimentar los pensamientos de aquellas cosas que uno dice, oh, si tuviera la fuerza y eso pudo ser, aprenda a vivir en el presente y a tener viva esa promesa dispuesta por Dios. Aprenda a vivir avivado en el Señor. A eso es lo que nos está llamando y ese es el consejo que nos da la palabra a través del carácter de este hombre llamado Caleb. De hecho, cuando nosotros leemos Romanos, recuerden que estoy hablando de 3 hombres hoy, 3. O sea, esta enseñanza ha fluido en el orden de esos 3 hombres de fe. Josué, Caleb, principalmente Caleb, pero hemos hablado de Josué, Caleb y de Abraham. Y cuando nosotros vamos al libro de Romanos, al capítulo 4, también nos habla sobre Abraham. ¿Qué estaba pasando con Abraham? En el versículo 17, mira lo que dice. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, versículo 20 y 21, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Te decía que Dios va a hacer lo suficiente incluso en nuestro cuerpo físico si es necesario el fortalecer o dar vitalidad a este cuerpo para que nosotros podamos llegar al cumplimiento de sus promesas. Mira lo que el Señor coloca en mi corazón. Hay mujeres que han estado pensando en que, bueno, el tiempo transcurrió y ellas quisieron tener hijos. Y de pronto dicen, no tengo el vigor, mi esposo no tiene el vigor, ya nosotros no somos los que tenemos la misma fuerza. Es el caso de Abraham y de Sara, pero entiende que Dios, para Él no hay nada imposible. Si Él estableció una promesa, esa promesa se cumple. El problema no está en Dios, porque tal vez tú dices, bueno, el tiempo ha terminado transcurriendo y yo sigo aquí, sigo en este mismo estado. El asunto está en nosotros, está en convertirnos en ese hombre y esa mujer de fe. Está en poder descansar y confiar en que las promesas de Dios son sí y amén, en que Él es verdadero, que su palabra es verdadera. Ahí es donde está. Y eso es lo que nos está diciendo este texto. Ojalá puedas llenarte de él. Este texto que encontramos ahí en ese capítulo 4 del libro de Romanos. O sea, llénate de eso, llénate de lo que nos proyecta esa fe de ese hombre llamado Abraham. Su cuerpo como casi muerto, pero Dios lo revitalizó para que él pudiera ver el cumplimiento de aquello que había determinado por promesa para su vida. Así que Abraham, al igual que Caleb, se fortalecieron en las promesas hechas por Dios. Ellos no desfallecieron frente a su realidad, sino que se decidieron permanecer firmes y fieles a la verdad de Dios. Y Dios desea hoy, el Señor desea, Él quiere que usted aprenda de todas las circunstancias que se puedan cruzar en el orden de su camino. Él desea que podamos aprender de todo lo que acontezca. De hecho, la Biblia dice que para los que le amamos a Él, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero Él también quiere que nosotros podamos seguir avanzando, no que nos quedemos en esas circunstancias, como Pablo lo decía. O sea, yo me proyecto hacia lo que está adelante, dejando lo que está atrás. Y es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Así que la palabra del apóstol Pedro, incluso también dentro de sus cartas, nos alientan a poner todas nuestras preocupaciones y todas nuestras ansiedades en el Señor, que nos desgastan, que nos quitan la fuerza, que nos hacen pensar que tal vez no va a acontecer lo que el Señor ha dicho. No podemos quedarnos atrapados en lo que hasta ahora no ha sido. Tú y yo, a partir de este instante, debemos decidir avanzar hacia la promesa, hacia la esperanza, confiando en que Dios va a responder las oraciones de nuestros corazones, unas oraciones que se levantan en función de lo que Él prometió, de las palabras que Él nos dijo, de las palabras que Él confirmó en nuestro corazón, de las palabras que Él todos los días trae a nuestra mente a través de su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos hoy que afianzar. Deja atrás lo que ya no fue. Deja de estar pensando en lo que no fue. Deja de estar pensando en que tus años pasaron. Deja de estar pensando en que tal vez no tienes la vitalidad que tal vez requiere. Dios dijo algo y Él lo cumple, así como lo escuchas. Ahora quiero concluir esta noche, ¿sabes? Quiero concluir diciéndote que si Caleb hubiera tomado la decisión de volver a la tierra prometida confiando en sus propias fuerzas, jamás, así como lo escuchas, lo hubiera logrado. Él sabía que el Señor era la única fuente de sus fuerzas y por eso tuvo su confianza y su sostén puesto en Él.
Este hombre, como te dije hace un momento, seguramente todos los días se levantó soñando con lo que Dios le había dicho. Así que todos nosotros notamos, incluso a medida que el tiempo transcurre, cambios físicos que indican que estamos envejeciendo. Pero no tenemos que dejar que nuestra edad afecte nuestro gozo, nuestro trabajo, que no afecte nuestra edad, nuestro ministerio, y mucho menos los sueños establecidos por Dios, todos esos sueños que Él nos ha dado para nuestra vida. ¿Sabes? El salmista escribió: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Usted puede permanecer lleno de los sueños y ser productivo, pero para hacerlo tiene que pensar de la manera correcta, y la manera correcta es conforme a lo que son los pensamientos de Dios, conforme a lo que es la voluntad de nuestro Señor. Así que si usted desea permanecer lleno de sueños y vigoroso para cumplirlos, debe tomar la firme resolución de escuchar la voz de Dios. Él hoy, así como lo escuchas, nos sigue hablando por medio de su palabra. Así que cuando escuchamos su voz, descubrimos cosas acerca de nosotros que nadie más puede ver. Solo el Señor nos las puede mostrar. Uno mira, y Caleb mantuvo sus oídos abiertos. Él los mantuvo a todo lo que Dios estableciera como una orden. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque si uno descubre dentro de la palabra, al enterarse, este hombre que los israelitas se pusieron en marcha para entrar en la tierra prometida, él fue el primero que estuvo dispuesto a servir. Él fue el primero que estuvo dispuesto a ir y conquistar. Ahora la pregunta con que quiero finalizar es: ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a rendir? ¿Declinarás a tus sueños? ¿O por el contrario, decidirás fortalecerte en el Señor? ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál es tu decisión? Porque partiendo de allí, tú verás hoy cómo se desatan cosas poderosas en tu vida, cosas establecidas a través del amor y la gracia de nuestro Padre. Quiero bendecirte, iglesia, sabiendo que tú has escuchado esto hoy. Quiero pedirle al Señor que a través del poder de su Espíritu Santo se revelen todos esos sueños nuevamente, y que tú puedas ver con claridad qué fue lo que Dios estableció para tu vida, cuál fue el propósito que Él escribió para tu vida, cuál fue lo que Él determinó en medio de su amor. Así que quiero invitarte a orar, pero hazlo con el fervor profundo desde tu corazón de permitir que Dios, con su palabra, ese que te ha dicho hoy, avive en tu ser todo sueño, todo anhelo, toda promesa que ya fue cumplida en la persona de Cristo Jesús y que Él quiere colocar frente a tus ojos. Así que oramos. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad valiosa de poder compartir con mis hermanos en este tiempo. Sé, Dios, que tú has estado con nosotros cada día, como también sé, Dios, que tú fuiste el que escribiste en tu perfecta voluntad todo aquello, Señor, que se gestaría en nuestro andar y en nuestro caminar. Por tanto, hoy, Rey, deseamos que a través del poder de tu Espíritu Santo tú nos puedas recordar tal vez todo aquello que hemos olvidado, que hemos, Señor, creído que ya tal vez no va a cumplirse. Tráelo a nuestra mente, tráelo a nuestro corazón, aviva nuestro ser, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que nosotros podamos ver a través de tu gracia, Señor, el cumplimiento de todo ello, Padre mío. Ahora oro por esos hombres y esas mujeres, Dios, que han declinado en su creer. Fortalece su fe a través de la palabra que nos has dado hoy, Señor. Y que ellos puedan una vez más, Señor, colocar sus ojos en el autor y consumador de la fe. Aquel Dios mío que murió por nosotros en la cruz del Calvario y allí nos entregó juntamente todas las cosas con su sacrificio que nosotros pudiéramos necesitar. Así que tú obras en cada casa, tú obras en cada familia, en el corazón de los hijos, en el corazón de los esposos. Tú obras con poder, Señor, en la vida de tus hijos ahora, Señor. Y yo sé, Dios mío, que nosotros veremos, como lo hizo Caleb, no importando el tiempo, Señor. Otórganos la capacidad a través de tu Espíritu de tener la paciencia. Pero no importa el tiempo que pase, Dios, nosotros veremos, porque tú lo dijiste si tú cumples tu palabra. Gracias te doy, Dios, por la preparación que haces en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, para recibir tus promesas. Señor, así hoy te pedimos que nos revitalices, Dios, que haya un avivar en nuestro ser, un revitalizar de nuestro cuerpo físico, de nuestra alma, y de esa manera tengamos, Señor, la firmeza para seguir trabajando en tu obra, para seguir viviendo nuestras vidas y para seguir haciendo conforme a tu perfecta voluntad. Gracias te doy, Dios, por este tiempo y este momento y esta palabra gloriosa que siembras en nuestra mente y en nuestro corazón. En Cristo Jesús te agradezco, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Quiero bendecirlos. Iglesia hermosa, espero que ustedes puedan tomarse el día de mañana jueves, el viernes santo, el sábado, el domingo nos vemos en la congregación. Recuerden que vamos a tener un solo servicio de 9 a 11 de la mañana. Domingo 17, este próximo domingo, de 9 a 11 de la mañana estaremos aquí reunidos y bueno, teniendo un tiempo con el Señor de alabanza, adoración y de recibir su palabra. No te olvides de eso, ¿bien?
Y bueno, te deseo lo mejor, que puedas descansar y reposar junto con los tuyos. Un fuerte abrazo y quédate meditando en lo que Dios nos ha regalado hoy. En Cristo Jesús bendigo tu vida. Amén y amén.